Damos comienzo a este teórico que tiene por intención presentarles diferentes teorías acerca de cómo aprendemos las personas y también acerca de cómo enseñamos, es decir, teorías del aprendizaje y la enseñanza. Les sugiero vayan siguiendo las indicaciones de suspender este video y ver los videos que les voy a proponer. ¿Qué es lo que pretendemos con este teórico? En primer lugar, que gracias a él ustedes puedan analizar y comprender cómo aprendemos las personas, conocer e identificar características de diferentes enfoques sobre los procesos de aprendizaje, conocer e identificar aportes de diversos autores pertenecientes a la corriente constructivista, que es la filosofía que sustenta a esta cátedra, conocer e identificar diferentes modelos de enseñanza propuestos por María Cristina Davini, ejemplificar conceptos de estos marcos teóricos que vamos a compartir, reflexionar sobre los modelos de enseñanza y los enfoques sobre el aprendizaje a los que estamos y hemos estado más expuestos y valorar nuestro papel como educadores en la facilitación del aprendizaje. Para ello les voy a pedir que en este momento suspendan la visualización de este teórico e ingresen al link que figura allí también en el blog para dar lugar a un video introductorio acerca de diferentes autores que tienen que ver con la corriente constructivista del aprendizaje. Les sugiero que lo hagan en equipo, si pueden. De lo contrario, bueno, pueden visualizarlos individualmente y luego intercambiar ideas. De acuerdo a lo visto en ese video, podemos decir que todos nosotros tenemos una estructura previa y que apelamos a ellas al aprender, imaginando o manejando hipótesis acerca de las nuevas situaciones que se nos presentan, y estas nuevas situaciones desestructuran esas estructuras previas que tenemos, es decir, nos producen lo que Jean Piaget llama un conflicto, como en otros aspectos de la vida, ante situaciones de desestructuración o de modificación de nuestros paradigmas mentales, solemos tener una resistencia, y esto tiene que ver muchas veces por estar, digamos, influenciado por nuestra biografía educativa, porque nos produce un impacto emocional. Nuestra psiquis, como nuestro organismo, siempre trata de mantener una cierta homeostasis, entonces echa mano a mecanismos por los cuales nos resistimos a esa desestructuración. Superada esa etapa, se realiza un nuevo intento con la nueva información, se reformulan las hipótesis, hacemos procesos de acomodación y asimilación del nuevo conocimiento a la estructura previa, pero no dejándola afuera, sino de una manera espiralada, es decir, cada nuevo aprendizaje es como una nueva vuelta de espiral que sostiene o incluye o subsume a los conocimientos, aprendizajes, experiencias y estructuras previas que teníamos antes de enfrentarnos a ese nuevo conocimiento, y de esta manera se produce una nueva estructura enriquecida por estos nuevos conocimientos. Vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es aprender? Y por otro lado, ¿qué es enseñar? Les doy unos segundos para que traten de pensar alguna definición para lo uno y lo otro.
Podemos decir que, en síntesis, aprender es lograr cambios de conducta sostenidos en el tiempo en el cual estos conocimientos y estas conductas resultan vigentes. Y son procesos internos e individuales, es decir, nadie puede aprender por otro. Cada uno de nosotros aprende por sí mismo. Pero sí es cierto, como lo vamos a ver más adelante y como ya fue introducido en el video que vieron en YouTube, sí es cierto que ese proceso individual está atravesado por una matriz social. En tanto que entendemos enseñar por la conducción democrática, el apoyo y la facilitación de los procesos de aprendizaje por parte de la persona que enseña. Pigeon-Rivière definía el aprendizaje como la apropiación instrumental de la realidad para transformarla y transformarse. Es decir, cuando aprendemos obtenemos herramientas de la realidad que, además de transformarnos a nosotros, nos ayudan a transformar esa realidad cuando esto es necesario. Y las áreas de la conducta que están involucradas en todos estos procesos son los que fueron descritos por Benjamin Bloom, y que se conoce como taxonomía de Bloom. El área cognitiva, que es la que tiene que ver con lo intelectual, con el conocimiento, con el pensar. El área afectiva, que tiene que ver con los sistemas de valores, los sentimientos, las creencias. Y el área psicomotora, que tiene que ver con las conductas, con el hacer, con poner en práctica aquellos conocimientos o aprendizajes que hemos adquirido. Les sugiero la lectura del material que hemos subido al blog con una síntesis de lo que es la taxonomía de Benjamin Bloom. Preguntémonos ahora cómo es que se aprende, cómo se concibe el aprendizaje. Y para ello vamos a presentar dos grandes escuelas teóricas. Cabe aclarar que las personas aprendemos de una única manera. Lo que estas escuelas intentan es explicar cómo aprendemos. Y hay dos grandes escuelas diferentes, si se quiere, en algún punto incluso antagónicas, que son las que vamos a presentar ahora. Una de ellas es la conductista, que está basada en los primeros experimentos de Pavlov. Tal vez habrán escuchado hablar de los experimentos que Pavlov hacía con perros, a los cuales les ofrecía comida y al mismo tiempo hacía sonar una campana. Los expuso reiteradamente a ese mismo estímulo para luego dejar solo la campana, retirar la comida, y observó en ese experimento que en esa segunda fase el proceso de salivación que estimula la comida se producía aunque la comida no estuviera allí. Dentro de la teoría conductista del aprendizaje, Watson, Skinner tomaron estos experimentos de Pavlov y comenzaron a generar una teoría, la llamada conductista, según la cual el aprendizaje es un proceso lineal en el cual, dado un determinado estímulo, se produce una respuesta. El que aprende tiene el papel pasivo de recibir el estímulo. El que enseña, el docente, es el protagonista de este aprendizaje ofreciendo estímulos. Esto genera una relación de dependencia, pues se supone que si el docente, que es quien todo lo sabe, y el estudiante o el aprendiz, que necesita de la presencia del docente para poder aprender, bueno, la relación que se produce allí es de dependencia. Lo otro importante de esta teoría es que si la respuesta que sobreviene al estímulo no es la esperada, se lo considera un error.
y ese error debe ser sancionado. Cuando yo aprendí lectoescritura, si no escribíamos bien una palabra, se nos hacía repetir la escritura correcta de esa palabra 10 veces, 20 veces, 100 veces, lo que fuera necesario. En tanto que el enfoque constructivista, como dijimos antes, es espiralado, considera al conflicto como motor, el aprendiz es protagonista, nosotros como docentes somos facilitadores y se produce una relación de cooperación donde el error aparece como un elemento a ser analizado y utilizado para el aprendizaje. Si lo ponemos en forma gráfica, la concepción conductista tiene este movimiento lineal donde a un estímulo se espera una determinada respuesta. Si esa respuesta no es la correcta, se lo considera un error que debe ser sancionado. El sujeto que aprende es pasivo, es decir, Paulo Freire, un educador brasileño muy conocido, muy reconocido, consideraba que esta teoría del aprendizaje era una concepción bancaria del aprendizaje, donde el que aprende era una caja negra en la cual el docente depositaba, a la manera de un depósito bancario, su saber y se suponía que de esta manera las personas aprendíamos. En cambio, en el caso de la concepción constructivista, la dinámica es más ágil, no es lineal, es espiralada. El estímulo tiene la función de generar un conflicto. Ese estímulo debe ser lo suficientemente difícil como para motivar a la persona a intentar superarlo, pero no tanto como para que la frustre si no lo logra. Ese conflicto produce ese desequilibrio del que hablamos antes en nuestras estructuras previas y mediante procesamientos activos y mecanismos de asimilación y acomodación alcanzamos un equilibrio superador, como el que ya hemos comentado anteriormente, en el cual cada uno de nosotros incorpora ese nuevo aprendizaje a una estructura que se renueva y que se enriquece con este nuevo conocimiento, este nuevo aprendizaje. Ese equilibrio superador es siempre momentáneo o transitorio porque, bueno, la dinámica de la vida hace que estemos expuestos a aprendizajes permanentemente. Entre los autores constructivistas se encuentra un autor que yo pronuncio Ausubel. En los videos que van a ver ahora con ejemplos y que han realizado estudiantes como ustedes, van a encontrar la pronunciación de otra manera. La idea es poder ver ejemplos de lo que Ausubel llama aprendizaje significativo. Veámoslos. En síntesis, ¿cómo es que aprendemos? Bueno, el desarrollo mental es una construcción continua, sostenía Piaget. En el principio está la estructura. Vygotsky dice que el proceso de aprendizaje es interno e individual, pero se produce en una matriz social sin cuya presencia el aprendizaje no sería posible. Y hay otro autor, que también les ofrezco bibliografía optativa para ver y ampliar un poco más, llamado Jerome Bruner, que habla del aprendizaje por descubrimiento. Les dejo que lo descubran en la bibliografía. Con respecto al aprendizaje significativo, lo que hay que destacar es que la nueva información tiene que poder relacionarse de un modo no arbitrario y sustancial, a partir de darle significados lógicos y psicológicos a los aprendizajes y a lo que el aprendiz ya sabe, sus experiencias, hechos, saberes, afectos, etc. Y sobre todo que lo instrumente para aplicarlo en la vida cotidiana. Y finalmente quiero rescatar el aprendizaje incidental, es decir, todas esas experiencias cotidianas que no son fuente de aprendizaje, no son fuente de aprendizaje. Todos nosotros aprendemos minuto a minuto sin darnos cuenta muchas veces. Como educadores en nutrición deberíamos estar alertas, atentos a estas situaciones cotidianas
para utilizarlas como instancias de aprendizaje incidental. Más allá de la importancia que tiene la programación, cuanto más expertos estamos en el proceso programático, más capacidad tenemos de echar mano a esos momentos que la vida cotidiana nos ofrece para generar circunstancias o procesos de aprendizaje. Un ejemplo sería en un servicio de alimentación, en la sola observación de una práctica incorrecta de los alimentos, aprovechar esa situación para analizar con la persona esa práctica y encontrar cuáles son los errores, si los hubiera, para modificarlos. Ese sería un ejemplo de aprendizaje incidental. Y ahora preguntémonos dónde aprendemos. ¿Qué les parece? Les sugiero tomar notas a modo de torbellino de ideas de los diferentes espacios donde ustedes creen que aprendemos. María Teresa Sirvent habla del más allá de la escuela, es decir, del universo educativo, dónde es que se aprende. ¿Por qué el más allá de la escuela? Y porque gran parte de nuestra biografía educativa transcurre en la educación formal, la escolaridad primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Pero hay dos espacios más donde también aprendemos. Uno es el de la educación no formal, o mejor llamada educación popular, como aquellos espacios de convivencia entre jóvenes y adultos, por ejemplo clubes o algunas instituciones como Boy Scouts, se me ocurre en este momento, donde se producen aprendizajes importantes. También las actividades de desarrollo comunitario son espacios de educación popular, la capacitación laboral, la educación para el tiempo libre. Lo que tiene en común con la educación formal, la educación popular, es que tiene una intencionalidad pedagógica. En tanto que el ámbito de la educación informal, léase publicidad, medios de comunicación masiva y las relaciones cotidianas, sin tener una intencionalidad pedagógica explícita, producen aprendizajes. Nosotros aprendemos a partir de nuestras relaciones cotidianas. Se aprenden ciertas cosas, no todas buenas, lamentablemente, de las publicidades. Ustedes ya están en condiciones de analizar publicidades y de detectar mensajes que sin querer ser educativos o a lo mejor con una intención formadora, en realidad lo que intenta es formar opinión para promover el consumo de determinados alimentos. Y los medios de comunicación masiva también. Los medios de comunicación masiva, léase la televisión, las redes sociales, la radio, la calle con su cartelería, el cine, etcétera, son espacios que tienen una potencia muy importante en las cosas que sin darnos cuenta vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo a mirar el mundo de la manera en que nos lo muestran los medios de comunicación. Y la otra pregunta interesante para hacernos es cómo se enseña. Y aquí es donde entran los modelos pedagógicos que propone María Cristina Davini, que van a encontrar en la bibliografía obligatoria. Lo que intenta María Cristina Davini al hablar de modelos pedagógicos es explicar cómo las personas, consciente o inconscientemente, cuando enseñamos algo, lo hacemos desde alguna concepción acerca de aquel que aprende. Y de acuerdo a esa concepción, manejamos ciertos estilos, ciertas maneras de enseñar que se corresponden con esa concepción. Vamos a ver entonces cuáles son los modelos pedagógicos de los cuales habla María Cristina Davini.
Uno de ellos es el modelo de la transmisión, donde la actividad principal está en el docente, el estudiante o el aprendiz es pasivo, está sentado o parado, copiando y repitiendo, es un aprendizaje más bien memorístico, y el objetivo es trasvasar información. Como ejemplos, clases magistrales, conferencias, todas aquellas situaciones de relación docente-aprendiz en la cual el sujeto supuesto de saber es el docente, es quien lo sabe todo y el aprendiz tiene que copiar, recopilar la información, incluirla en su bagaje de conocimientos, pero sin una preocupación o una ocupación por parte del docente de conocer las estructuras previas, los saberes que los aprendices tienen, las creencias, los sistemas de valores, en fin, todas estas otras cuestiones que sí forman parte del aprendizaje, pero que no son tenidas en cuenta en este modelo de la transmisión. Los invito a pensar otros ejemplos, además de los que les he dado, y a tratar de identificarse a ustedes como enseñantes, cuántas veces apelan sin saberlo, sin quererlo, a este modelo pedagógico. Les recuerdo en este caso la concepción bancaria del aprendizaje de la cual habla Paulo Freire. Quizá este sea el ejemplo o el modelo más paradigmático de esa concepción del aprendizaje. Otro modelo que presenta María Cristina Davini es el llamado modelo del adiestramiento, que consiste en una enseñanza individualizada que pretende generar una eficiencia en técnicas o en maneras de hacer y que está basado en el entrenamiento industrial. Todo aquel encuentro entre un docente y un aprendiz, donde lo que se pretende es que el aprendiz logre desarrollar con experticia una determinada técnica, un determinado modo de hacer, por ejemplo, buenas prácticas de manipulación de alimentos, la colocación adecuada de sondas enterales, etcétera, serían un ejemplo. Ustedes podrían dar muchos otros de los que en los que han estado involucrados y que seguramente podrán identificar. Hay algo que me gustaría aclarar en este momento, y es que no podemos decir que haya un modelo bueno, un modelo malo, un modelo lindo, un modelo feo. Lo importante es analizar en qué situación se encuentra el proceso de aprendizaje y cuál es el modelo más adecuado, más apropiado para ello. También hay que tener presente que ningún modelo es puro en sí mismo, salvo situaciones muy extremas, pero los invito a tratar de evitar los juicios de valor ante esto y de pensar situacionalmente cada momento o encuentro de enseñanza-aprendizaje y cuál sería el modelo más apropiado para acompañar ese aprendizaje.
Finalmente, el otro modelo del que habla María Cristina Davini es el modelo de la problematización. Y atención, esto no significa que quien trabaja desde el modelo de la problematización lo que hace es presentar al otro un problema. No. La idea es, la palabra problematización está relacionada con problematizar, con interpelar los conocimientos que tenemos, la realidad, el nuevo conocimiento a adquirir. En este caso, el aprendiz es protagonista, es el soporte principal de este modelo, y el papel del docente es de orientar y facilitar. Hay momentos de transmisión de conocimientos, pero con interacción de experiencias, tanto de los docentes o el docente o la docente, como de quienes están aprendiendo. Paulo Freire llamaría a este modelo la pedagogía de la pregunta. Seguramente les pasará en los prácticos que ustedes hacen una pregunta a sus tutoras, o incluso en los teóricos nos preguntan algo y nosotros les repreguntamos, no les damos la respuesta. Bueno, la idea es de esto, de la pedagogía de la pregunta, es que cada uno de nosotros pueda preguntarse qué es lo que significa esto, por qué sucede de tal o cual manera, qué pienso yo acerca de eso en función de mis experiencias anteriores, la afectividad, mis características psicológicas, la identidad sociocultural que tengo. Estas cuestiones que aparecen en el modelo de la problematización tomadas en cuenta por el docente, porque aparecen siempre. El tema es si el docente se ocupa de tomarlas en cuenta y de promoverlas o de censurarlas, según el caso. Cuando sí se toman en cuenta, entonces se produce la integración de las tres áreas, el pensar, el sentir y el hacer, que es lo que fundamentalmente identifica a este modelo, cuyo objetivo es desarrollar en las personas la autonomía, la capacidad de reflexión, de interpelación de la realidad, la capacidad de encontrar respuestas propias, basadas, por supuesto, en evidencias teóricas. En síntesis, les doy unos segundos para pensar qué es lo que hemos visto hasta acá y traten de recordar lo que estuvimos compartiendo para avanzar con una síntesis que les propongo yo. Podemos decir entonces que los procesos de aprendizaje y enseñanza son interdependientes, no puede existir uno sin el otro. Aprender es lograr cambios de conducta sostenidos en el tiempo, y reitero, el tiempo es relativo a la vigencia de esa conducta que se ha cambiado. Piensen que durante muchos años los nutricionistas decíamos que no había que consumir la yema del huevo porque tenía colesterol. La ciencia avanzó, reconocemos ahora que tiene omega 3 y estamos promoviendo el consumo de un huevo al día. Enseñar es conducir, orientar, apoyar, escuchar y facilitar los cambios promoviendo aprendizajes significativos. En este cuadro lo que ustedes pueden ver es, a modo muy grosero, cómo podríamos identificar el cómo se aprende, es decir, las teorías acerca del aprendizaje, qué se aprende, es decir, cuáles son las áreas de la conducta que están involucradas, y cómo se enseña, es decir, los modelos pedagógicos. Y ustedes pueden ver allí que los modelos pedagógicos de la transmisión y el adiestramiento, como están más centrados en lo cognitivo y lo psicomotor, y es algo más lineal porque el error se sanciona, están más emparentados con la teoría del aprendizaje conductista. En tanto que el modelo pedagógico de la problematización, que integra todas las áreas y toma en cuenta lo afectivo, está más emparentada con la escuela constructivista.
Les sugiero trabajar nuevamente en los equipos que ya tienen conformados y que se pregunten y anoten qué ejemplos de cada uno de estos modelos pedagógicos e incluso de las escuelas teóricas sobre el proceso de aprendizaje pueden identificar en la cursada de la carrera y en qué asignaturas podrían proponer la aplicación o combinación de modelos diferentes y no de uno único, y por qué. Por otra parte, ustedes tenían la consigna de ver la charla TED de Ken Robinson, ¿las escuelas matan la creatividad? Aquí les ofrezco un espacio individual para que cada uno reflexione y tome nota de comentarios que les hayan llamado la atención del conferencista, donde puedan identificar aspectos de su propia biografía educativa, ideas o conceptos que les han llamado la atención y ejemplos que ilustren lo que Ted Robinson dice en su conferencia sobre el sistema educativo y puedan pensar en qué están de acuerdo y en qué no con estas propuestas que tiene el conferencista. Pasamos ahora a un tema muy importante que es a qué les llamamos inteligencia. Y vamos a apelar a Howard Gardner, un estudioso del aprendizaje, psicólogo, que ha trabajado y sigue trabajando en Harvard en el Proyecto Cero con neurocientíficos y que ha tratado de explicar qué es la inteligencia. Y la inteligencia no es una única forma de entender y de aprender. Les sugiero ver de una manera más lúdica que esta de estar sentaditos allí escuchando, ver este video con la teoría que nos explica, nos cuenta cuál es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Más adelante, luego de que hayan visto el video, buscaremos ejemplos de cómo aplicar esta teoría a nuestro papel de educadores. En mi opinión, lo que más rescato de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner es cómo nos interpela a nosotros como enseñantes. Fíjense, si uno quiere trabajar con niños, por ejemplo, el tema de la importancia del desayuno, a partir, y esto se los presento como experiencia personal que he trabajado, si a partir de la inteligencia lógico-matemática una posibilidad sería hacerles clasificar alimentos del desayuno, medir tazas, medir potes, calcular horas de ayuno, eso tiene un impacto muy impresionante. Desde el área lingüística o la inteligencia lingüística, exposiciones, búsqueda y lectura de bibliografía, juegos de palabras cruzadas, hacer reportajes a los padres o a los abuelos acerca de cómo desayunaban, etcétera. Desde el área corporal kinética, bueno, la preparación de un desayuno saludable y todos los que son los talleres de cocina. En lo intrapersonal, autorregistrar los desayunos, observar en casa desayunos familiares, hacer inventarios. Y en la interpersonal, perdón, hacer una comparación de estas informaciones para enriquecerse mutuamente o recíprocamente al intercambiar ideas para poder adoptar el hábito del desayuno. Los invito a pensar otras modalidades y tal vez para otros contenidos. Y luego tenemos la inteligencia naturalista, donde para este contenido uno podría proponer la clasificación de alimentos según su pertenencia al reino animal, vegetal, mineral o a otras formas. Y les dejo la pelota picando en el área emocional, cómo lo trabajarían.
una de estas inteligencias son una puerta al aprendizaje y tenemos que tratar de combinarlas lo máximo posible, porque cada una de las personas tenemos desarrolladas diferentes formas de inteligencia y por lo tanto diferentes formas de aprender o tomar conocimiento. Entonces, cuanto más diversas y ricas sean nuestras propuestas docentes, más posibilidades de llegar a la mayoría de las personas tenemos. Y tomemos en cuenta esto que decía Jerome Brunner: el conocimiento solo es útil al individuo cuando desciende y se materializa en hábitos. Es decir, esto es muy importante a tener en cuenta como educadores. Con esto damos por terminado este teórico y les dejo aquí la bibliografía obligatoria y la bibliografía optativa. Espero que este teórico haya sido de utilidad para ustedes.